que esto es un plumazo. Me tendré que decidir usar el Google Meet, pero bueno, ya casi estamos todos, sí. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Se les ocurrió alguna pregunta? Fíjense, eh, se habló hoy también bastante de psicoanálisis, ¿no? Que hay un enunciado de Freud que es muy importante, ¿no? Muy citado y muy importante. Por ahí no es que sea el primero que lo dijo, pero dentro del contexto en que lo dice, que es que el yo es predominantemente corporal, ¿no? Entonces es toda esa diferencia cartesiana, ¿no? Entre la mente y el cuerpo, entre el yo y todo lo demás, ¿no? Bueno, en el caso de Freud, obviamente, se derrumba, ¿no? Y digamos, eso es también muy importante para después lo que sería el pensamiento descolonial, ¿no? También la idea de que justamente no es yo luego existo, sino, perdón, pienso luego existo, sino existo donde no pienso, o soy pensado donde no existo, ¿no? Que es característico del pensamiento descolonial en la medida en que yo soy pensado en tanto sujeto colonial por el colonialismo, ¿no? Esto para salirnos un poco de género, pero hay cosas que funcionan muy parecidas, ¿no? La cuestión de la raza, la cuestión de las etnias, la cuestión de las clases sociales, en realidad es lo que se denomina la interseccionalidad, ¿no? De parte del feminismo, de los feminismos, en donde muchas consideraciones son similares, ¿no? Son similares. Por ahí, lo que hablamos en cuanto a los binarismos de género se aplican con bastante similaridad, o aunque también con peculiaridades, por supuesto, a otros binarismos, ¿no? A otras formas de opresión, no solo del hombre y la mujer, sino otras formas de opresión que tienen que ver con lo colonial, con las diferencias raciales o étnicas y, por supuesto, las diferencias de clase. Se aplican de manera a veces similar, ¿no? Se pueden desarrollar de esa manera también. Pero el problema del pensamiento y del cogito y bueno, de la racionalidad es indisociable de la modernidad. Y a su vez, la modernidad es indisociable de la colonialidad. La modernidad capitalista se funda sobre la colonialidad, es decir, sobre el hecho de oprimir, de que Europa oprime al resto de los pueblos del mundo. Digamos, la modernidad capitalista se funda sobre las riquezas extraídas del resto del mundo, sea América Latina, sea África, sea Asia, ¿no? En distintos momentos hubo distintos tipos de rebeliones e independencias. En el caso particular de América Latina, se aplica el pensamiento descolonial porque se supone que las independencias se realizaron en el siglo XIX, pero fueron independencias realizadas por una élite criolla, ¿no? Donde los pueblos originarios quedaron igualmente sometidos que antes, o peor a veces, en algunos casos. Entonces se crea un colonialismo interno. Lo que antes era el colonialismo externo por parte de España o Portugal, se transforma en colonialismo interno de las élites criollas blancas, ¿no? Sobre las otras etnias, ya sean negros, indios o todas las identidades que uno se pueda imaginar, porque bueno, lo que estamos tratando justamente de plantear acá es la relatividad también de las identidades, que por un lado hay que afirmarlas para rebelarse, para dar el grito, pero al mismo tiempo no deberían ser cosificadas o reificadas porque permanentemente existe ese riesgo,
¿no? Es lo que dice Butler. Existe la mujer, no es lo mismo, digamos, que es invertir el signo, digamos, si existe el hombre y la mujer, bueno, el hombre como opresor, la mujer como oprimida, está bien, por supuesto, esto es así, es un proceso histórico real, pero ¿cuál es la reacción a eso? ¿Cuál es el cambio a eso? Aceptar la mujer como una esencia o, por lo contrario, hablar de las mujeres o otras variantes, ¿no? Como el caso de ella nos dice Butler, plantea en unos artículos que tiene en la unidad 2 el tema de la lesbiana, ¿no? Es mujer la lesbiana, bueno, sabemos que muchos grupos de lesbianas, desde hace muchísimos años, dicen la lesbiana no es mujer, ¿sí? Pero a su vez dentro de la lesbiana también hay variantes distintas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra a jugar el deseo. Por eso en unos artículos habla sobre cuerpo, género y deseo, ¿no? ¿Qué correlación hay entre esos tres? Y no hay en realidad ninguna correlación predeterminada. Son correlaciones que se pueden hacer para determinados fines, pero que en realidad ninguno determina la otra. Ningún cuerpo, sexo determina género, ni el género determina una forma de deseo, ¿no? Que como ya sabemos también por Foucault, digamos, el deseo es ingobernable y también es indecidible en muchos casos, ¿no? Bueno, eso también quería dejarlo un poco planteado, ¿no? Desde la cuestión de que, bueno, que el yo es corporal para Freud, que eso resulta una forma de romper radicalmente el binarismo cartesiano. Eso es lo que veía. Y también, en el caso de la medicina, por ejemplo, tienen un buen ejemplo cuando se habla de lo psicosomático. Vieron que siempre se habla de lo psicosomático, ¿no? Ante una enfermedad, todo es psicosomática. Bárbaro, pero el problema es que, ¿qué significa eso? Porque los médicos se ocupan del soma y los psicólogos de la psiquis, pero entre ellos no hablan. O sea que todo es psicosomático, pero nadie es capaz de abarcar las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Cosa que sí hacían las sociedades tradicionales. El problema es que no se puede, digamos, importar como paquete las sociedades tradicionales a nuestras sociedades. No es tan fácil, ¿no? El chamán tenía una función en la sociedad tradicional, la cumplía, pero eso no quiere decir que le podemos dar bola a cualquier chanta que dice que es un chamán y que aplica una técnica milenaria para hacer no sé qué, para vibrar alto, qué sé yo, cualquier cosa que están de moda, o uno escucha a Claudio María Domínguez con su versión trucha del budismo, bueno, no es tan fácil. Pero sí es cierto que en las sociedades tradicionales sería absurdo hablar de lo psicosomático porque está dado de esa manera, no hay una diferencia entre la psiquis y el cuerpo, así como los límites del cuerpo, como bien explicó Andrea, no están dados, no están predeterminados tan fácilmente como lo hacemos nosotros. Hasta acá llega el cuerpo, hasta acá llega mi piel y el resto es otra cosa. No, es verdad que no es tan así. Incluso, bueno, esto es importante por el tema del especismo, ¿no? La relación entre hombres y animales, ¿no? Eso también es interesante como para ahondar, no podemos ahondar demasiado, pero es interesante porque muchas sociedades tradicionales, supongamos amazónicas, o de indios amazónicos sobre todo, que están muy estudiados por Viveiros de Castro, antropólogo brasileño muy importante, donde tiene un hermoso libro que se llama La mirada del jaguar, donde él, bueno, demuestra por sus investigaciones y explica cómo los hombres, los seres humanos, digamos, al enfrentarse a un animal, no es que no distingan que es un animal, sino que pueden llegar a creer que ese animal fue un hombre o será un hombre, ¿sí? Y a su vez ponerse en el lugar del animal que también estará pensando lo mismo del ser humano, ¿no? ¿Quién es este que me enfrenta? ¿Quién fue? ¿No? Por eso la mirada del jaguar. Ese jaguar, digamos, a lo mejor fue un familiar que se murió y ahora es un jaguar, por determinadas razones, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Pero no hay una distinción
tan radical entre el hombre y el animal. Eso no quiere decir que no, por ejemplo, que no se defienda ante un ataque o que incluso no llegue a ingerir ese animal. Ojo. Pero igual la consideración es distinta. Por eso también la idea de canibalismo, muy interesante también, pero bueno, nos vamos un poco por las ramas, ¿no? Pero la idea de canibalismo es tan compleja, porque el canibalismo, la antropofagia, es una cuestión bastante discutida en la antropología, si existió, si no existió, bueno, si hay sociedades que fueron caníbales o que son caníbales, etcétera. Y también eso es absurdo plantearlo en determinadas sociedades donde la diferencia en ese sentido no queda claro, no queda clara. Este, o sí les queda clara para ellos, digamos, pero desde afuera no queda claro. Por eso también dice Viveiro de Castro en un momento dado, refiriéndose al tema de las esencias, ¿no? Que yo mencionaba recién. ¿Qué es un indio? No se puede definir qué es un indio desde afuera. Un indio es el que dice, soy un indio. Y no se le puede discutir, porque si él dice que es un indio, es un indio. Si dice que no es un indio, no es un indio. Pero desde afuera no se lo puede decir, no, no, mirá, vos sos un indio, porque tenés tales características étnicas, etc. O vos no sos indio, sos un mestizo, porque en realidad, bueno, no, de afuera no se le puede decir. Es solamente él el que lo puede determinar, ¿no? Esto es bastante interesante también, porque más adelante vamos a ver algo, un poco de indigenismo, ¿no? Probablemente Andrea algunas referencias, tanto en Hijo de Hombre como en la poesía mapuche, donde va a estar en juego el tema del indigenismo, ¿no? De los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con eso? Con la pureza racial desde adentro y desde afuera, ¿no? Toda una cuestión bastante interesante y que tiene que ver en parte con el cuerpo, pero por supuesto también tiene que ver con esas cuestiones de las técnicas corporales que menciona Mauss, ¿no? En ese artículo que no sé si lo leyeron porque es muy divertido, el de Mauss, ¿no? De Marcel Mauss. Es un antropólogo, el libro de los 30, y bueno, digamos, es antiguo, pero está bien, porque él lo que justamente plantea son las formas de conducta y las formas corporales distintas en cada cultura, ¿no? Cosa que nadie antes había relevado de una manera tan clara y casi tan ingenua, ¿no? No sé, ¿lo leyeron el artículo de Mauss o todavía no llegaron? ¿No pudieron leerlo? Bueno, pues es interesante, es muy gracioso, porque él releva, digamos, lo que serían formas muy elementales, como la forma de andar, ¿no? De caminar, o la forma de acostarse, la forma de sentarse, que son distintas en las distintas culturas y que además construyen los cuerpos de manera distinta también, porque no es lo mismo andar de una determinada manera o tener la costumbre, por ejemplo, de estar en cuclillas, que es típico de la cultura oriental, ¿no? Ellos están en cuclillas mucho tiempo, ¿no? Y entonces por ahí tienen 90 años o 100 años y están en cuclillas arriba de un árbol, o hacen tai chi arriba de un árbol, bueno, pero es cierto, están en cuclillas permanentemente, ¿no? Yo hace 20 años, digamos, que si me quiero poner en cuclillas, mis rodillas hacen todo un ruidito así, porque no estamos acostumbrados a la posición de cuclillas, ¿no? No es propia de Occidente. Y entonces el cuerpo se modela de acuerdo a eso, se entrena, digamos, de acuerdo a eso, ¿no? También la forma de caminar, piensa en las costumbres también no hay que idealizar a nadie, por supuesto, ¿no? Las costumbres de Oriente, en el caso de las mujeres chinas, ¿no? Que usaban los zapatitos de esos chiquititos para que el pie le quedara muy chiquitito, ¿no? Con lo cual padecían, obviamente, dolores atroces, ¿no? Porque no permitían, chiquitas, ¿no? No permitían que el pie le creciera, pero el pie tiende a crecer igual, ¿no? O sea que lo impedían mediante los zapatos duros que les apretaban el pie, ¿no? Bueno, eso es un caso también típico de la modelación del cuerpo según un mandato cultural. Pero bueno, habla también de bueno, la forma de dormir, lo que lo dije, la forma de comer, ¿no? La forma de comer con la mano, con cubiertos,
de otras maneras, con la mano derecha, con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque con la mano derecha se hacen ciertas cosas, con la mano izquierda se hacen otras. Entonces hay que comer con la derecha. Bueno, todo ese tipo de cosas están relevadas, ¿no?, de una manera descriptiva por Marcel Mauss, y están muy buenos. También divididas a veces según la edad, la clase social o el género, el sexo, ¿no? También. Cosas que hacen las mujeres, cosas que hacen los hombres. La forma de caminar, por ejemplo, ¿no? Que, que se puede determinar con diferencias, o la forma de comer a veces también, ¿no? Este, eso pasa también. Eh, Habla, en un momento dado entra en el terreno sexual, pero no se atreve a describirlo y dice, bueno, esto es evidente y pasa por arriba. Pero es obvio también que las formas de las prácticas sexuales son muy distintas en distintas partes del mundo, en distintas culturas, es obvio. Pero bueno, no se atreve a entrar en esos detalles, pero está mencionado por ahí. Eh, y habla también, por ejemplo, de formas bueno, forma de entrenar, también dije, ¿no? Formas de hacer gimnasia, distintos tipos de gimnasia, como recién yo decía, el tai chi. Bueno, digamos, nosotros no acostumbramos a hacerlo, pero en Oriente es muy común ese tipo de prácticas que, bueno, la hacen gente de 80 años, lo hace normalmente todo el tiempo y bueno, eso es una forma particular de entrenar. Nosotros por ahí corremos, hacemos otro tipo de cosas, ¿sí? Y a veces con justificación médica, a veces con justificación de belleza hegemónica, por decirlo de una manera, como decíamos antes, como ser esbelto, digamos, ¿no? ¿Qué partes deben sobresalir o qué partes deben ocultarse? Bueno, eso es, la gimnasia muchas veces se hace en función de eso y no de la salud, que a su vez es discutible también la salud, por supuesto, pero eh, son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, es el capítulo de las técnicas corporales, es muy interesante para que lo lean. Se lo dejo simplemente marcado porque bueno, no es una cosa muy compleja para nada, se lee con mucha facilidad. Eh, por supuesto, bueno, está incluido dentro de esto, creo que lo menciona un momento Andrea, el tema de la enfermedad, el tema de la muerte también, ¿no? Cómo se trata eso. La idea de la enfermedad implica también la idea de la curación, ¿no? Como cuando se enferma el cuerpo, ¿qué se hace? Y bueno, eso también es muy distinto según las culturas. En una cultura justamente donde los límites del cuerpo no están demarcados como los nuestros, no se trata el cuerpo, se trata afuera del cuerpo, la enfermedad. ¿Sí? Esto independientemente de que realmente se cure o no se cure. Yo, como decía el chiste recién del chamán, bueno, es decir, el chamán no te cura, digamos que lo mataban, o sea que de alguna manera funcionaba, ¿no? El hechicero, ¿no? El hechicero de la tribu, digamos, tenía que ser efectivo, ¿no? Ahora, cómo funcionaba eso, bueno, no lo podemos saber exactamente. Pero, por ejemplo, el hecho de lo que llama magia, entre comillas, ¿no? La magia simpática o metonímica, ¿no? Si vos tenés una herida, curar el cuchillo, ¿no? No curar la herida, sino curar el cuchillo, o aplicarle algo al cuchillo, o hacer algún tipo de ensalmo o algún tipo de tratamiento al cuchillo para que se cure la herida. O al revés, también, ¿no? La magia metafórica, que sería el caso del muñeco vudú, ¿no? Donde se le clavan alfileres y le duele al tipo que representa. Bueno, eso implica distinta concepción del cuerpo, ¿no? Y de relaciones no visibles entre esos objetos o entre la naturaleza, que puede ser un árbol, puede ser una montaña, etcétera, visto muchas veces como seres vivos, de la misma manera, ¿no?, que nosotros, y entonces, bueno, es totalmente distinto a lo que decíamos antes respecto de lo occidental, en donde se maneja el cuerpo con, como decía antes, extrayendo o agregando, ¿no? Extrayendo lo que está mal o agregando una prótesis para que esté bien, bueno, ese tipo de cosas. Distinto. Y así como la enfermedad es como es la muerte también. La muerte se vive de manera distinta, la muerte del cuerpo.
y por eso los cuerpos se tratan de manera distinta también en cada cultura. Hay cosas que son obligatorias, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer con el cuerpo eh, muerto, digamos, ¿no? Y eso también es importante en cuanto a la diferencia, a reconocer esas diferencias, ¿no? Eh, no sé, esto es, digamos, más o menos lo que sería la primera unidad, ¿no? El artículo de Desertó, que es breve, el de Le Breton, que es un poquito más, son 2 capítulos, y el de Mauss, que, bueno, es más antiguo, pero también este, es importante, ¿no? Las herramientas también, importante, las herramientas, los objetos que se manejan, ¿no? ¿Qué herramientas son necesarias? Cómo se manejan las armas, ¿no? Como extensión del cuerpo, como, o no, ¿no? Parte del cuerpo separada del cuerpo. Eso también es interesante verlo. Todo apuntando a la cuestión del límite, dónde termina el cuerpo, o dónde empieza, ¿no? O dónde está lo otro. Bueno, todo eso es, como decía antes, eh, no hay una prediscursividad o algo anterior a la ley. No, es justamente, y esto ya viene a lo que dice Butler, ¿no? Es la repetición, es lo que configura la realidad, ¿no? Con lo que configura el resultado performativo, digamos, ¿no? El resultado que dice, bueno, esto es una mujer o esto es un hombre, o esto no es un hombre, esto no es una mujer. Es un resultado performativo de una repetición, pero sin original. O sea, es una copia de algo que no existe. ¿Sí? Eso es lo importante para diferenciarnos justamente de la idea esa platónica que mencionaba hoy Andrea, de que, bueno, todos somos copias de un original, de la idea. Bueno, eso no existe. Somos la repetición de algo que en realidad también es repetición. ¿Sí? Eso es importante filosóficamente, aunque por supuesto es muy complejo de entender, pero ahí viene el tema de lo dramático y lo ficcional y de la palabra performativo, que se relaciona con performance, ¿no? Y performance significa actuación, tanto en lingüística como en teatro, ¿no? Es una forma teatral, la performance, específicamente. En realidad se puede llamar performance en general a cualquier actuación, a cualquier tipo de actuación. También tiene un sentido sexual o un sentido deportivo, como rendimiento, ¿no? Tener una buena performance, ¿no? Puede valer como un puntaje, ¿no? Y todo esto está en juego de alguna manera. Pero especialmente la performance en el sentido de actuación dramática, en la cual se representa un papel, pero que no tiene, como decía antes, original. No es que se representa algo que uno, bueno, digamos, está ahí y uno simplemente lo representa como en una obra de teatro real, digamos, sino algo que se transpone metafóricamente de una obra de teatro. Eh, que justamente dice Butler, es un performativo dramático y no referencial. Es decir, que no tiene un referente claro, es una postura desde el punto de vista estético, no realista, ¿no? Pues el realismo que afirma que hay un referente, que la obra de arte copia algo de la realidad, ¿sí? Ya sea en pintura o en cine o en literatura, el realismo es un género determinado, ¿sí? Pero como sabemos, es un género tan arbitrario como cualquier otro, porque no sabemos lo que es la realidad, no conocemos qué es la realidad, como para saber que el realismo se asemeja a la realidad, o que esa obra, perdón, que esa obra es realista en el sentido de que se asemeja a una realidad que en realidad no la conocemos, que ya en sí misma es una repetición o una actuación. Esto es importante también, desde el punto de vista literario, obviamente, pero ya lo habrán visto muchas veces en teoría, hasta quizás hasta el cansancio, ¿no? Pero acá está aplicado, digamos, en principio no a la obra de arte en sí misma, sino a la performance de género,
¿sí? Lo que pasa es que muchas veces las performances de género se convierten en una obra de arte, ¿no? Que es el caso por ahí extremo de las drags. Las drag queens, digamos, es una obra, hacen una obra de arte de su propio cuerpo, de la transformación de su propio cuerpo, pero ¿qué imitan? En realidad no imitan nada, no hay nada a lo que se estén pareciendo. En ese proceso están creando un original que no existe, ¿sí? En este caso como obra de arte. Pero el travesti común, digamos, incluyendo a la loca del MBL, digamos, hace lo mismo, hace lo mismo. Digamos, imita, se supone que es un hombre, supongamos, como el del lugar sin límites, ¿no? Que es un hombre biológicamente, pero que se viste de mujer. ¿Pero qué es vestirse de mujer? ¿Qué es vestirse de mujer? Para eso tenemos que determinar qué es una mujer y cómo se viste, y cómo se debe vestir, para que valga como vestirse de mujer. Viceversa también, por supuesto, ¿no? También. Pero el problema es que no hay un original. Ese original ya está culturalmente determinado, ¿no? Lo vamos a ver en el vestido de- del protagonista del Lugar Sin Límites, ¿no? De la Manuela, el famoso vestido, ¿no? El vestido rojo, ¿no? Que usa siempre para vestirse de dama española, digamos, ¿no? Bueno, es una ficción, pero lo que dice Butler es que esta ficción en realidad es el modelo de todo género, es el modelo de todo género, ¿sí? Lo que pasa es que no es reconocido, se considera una desviación, ¿no? Una desviación, una anomalía incluso, cuando en realidad hace lo que hace cualquier otra persona que se ajusta más al mandato, que se ajusta más al mandato y que usa, digamos, no se viste de mujer, sino que es mujer. Pero como vimos antes, eso no está predeterminado. No está predeterminado, aunque uno piense que sí. No está predeterminado. Uno se viste de mujer. Todos, digamos, todas las mujeres se visten de mujer, por decirlo así. Todos los hombres nos vestimos de hombre. Lo que pasa es que en el binarismo, por supuesto, hay un sector no marcado. Esto Butler lo discute, pero de todas maneras hay un término, en todo binarismo hay un término no marcado y un término marcado. La mujer es el término marcado. El hombre es el término no marcado. El hombre heterosexual, porque ahí entra este otro terreno, como yo decía antes. El hombre heterosexual es lo natural, lo universal, ¿no? La norma. Y después a partir de él se define la mujer, pero también se define el homosexual. Por eso la heterosexualidad normativa. Tenemos al hombre heterosexual que Butler le agrega, como yo adelantaba antes, hombre heterosexual, blanco, rico, ¿sí? Eso también, ¿sí? El blanco es también el término no marcado. Después todo lo demás se define en relación al blanco, ¿sí? O el rico, que define a todo lo demás como los pobres, ¿no? Eso es importante también. Todas las identidades funcionan de esa manera, de una manera relacional, ¿no? De una manera relacional, establecidas a partir de un punto hegemónico, de un punto hegemónico. Pero eso hay que deconstruirlo, como todo binarismo, hay que deconstruirlo. Y la forma de deconstruirlo puede ser verlo desde justamente lo supuestamente anormal, lo supuestamente desviado. Como hizo Freud, ¿no? Porque Freud hizo eso justamente. Cuando se consideraba que el enfermo mental era una excepción, Freud dijo no, al contrario, el enfermo mental nos muestra cómo funciona la mente, ¿sí? Todos, toda nuestra mente funciona como la del supuesto enfermo mental. Lo que pasa es que a él se le nota más, pero toda nuestra mente funciona así. Él vio la mente humana desde la enfermedad, la supuesta enfermedad. Bueno, acá pasa lo mismo. Se trata de ver desde la mirada del jaguar, como decía antes, ¿no? Ver desde el jaguar, ver desde el otro, lo cual, por supuesto, no es que sea fácil, no es para nada fácil. Pero quizás por ahí lo interesante justamente de esto es
que la ficción, la literatura, el arte en general, podríamos decir, pero como nosotros estudiamos literatura en principio, la literatura, la ficción nos permite imaginar esa otra mirada, de diversas maneras, ¿no? En el caso de La Última Niebla, tenemos ahí la narradora, bueno, la narradora que establece determinadas cuestiones muy interesantes para analizar ese punto de vista femenino, de cómo construye la novela ese punto de vista femenino, que aunque pueda ser discutible, pero está ahí, ¿no? Está esa posibilidad. Esa es la potencia de la ficción, ya que justamente todo es ficción, bueno, pero la literatura es ficción en sí misma. Entonces, bueno, ahí la tenemos a mano para ver cómo funciona, ¿sí? Es decir, los personajes, las técnicas, los puntos de vista, eh, la sintaxis, todos los elementos que podemos considerar componentes del hecho literario, no, nos permiten estudiar esto, de alguna manera, asomarnos a la otredad, porque es muy difícil contar la otredad, salirse de uno mismo para contar la otredad, pero puede haber un salto cualitativo, quizás viéndolo de manera optimista, ¿no? Puede haber un salto cualitativo y poder ver lo contrario, lo que está del otro lado, o proponerlo de alguna manera, desde la ficción, desde lo fantástico quizás, o desde lo que sea, ¿no? De cualquier juego que nos propongamos, ¿no? Eh, no sé, al final hablé un montón yo y siguieron aburriéndose un poco, pero bueno, no sé, falta poquito. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? Bueno, espero que les hayan quedado unas inquietudes para leer la parte teórica y La Última Niebla también, y Pasión de Historia, pero bueno, eso para el teórico, y la clase que viene, qué sé yo, seguimos con esto, pero ya viendo un poquito más la novela, ¿no? ¿Qué les parece? Pablo, a mí me quedó una cuestión con una frase que tiraste que dijiste que las identidades funcionan de un modo relacional. Esto no lo termino de entender del todo. Sí, está bien, muy bien, muy bien, muy bien marcado, porque es complejo. Eh, Se parece un poco y va a traer ese análisis parecido al signo, al signo sosuriano, ¿no? Que es lo que el otro no es. Las identidades, de alguna manera, se definen en relación con las otras identidades, probablemente, pero no de una manera Claro, idealista. Ninguna de esa identidad es el término no marcado, justamente, o el término positivo, diría Saussure. No, todo término es negativo. Se es negro porque no se es blanco, o mejor dicho, sí, bueno, hay muchos colores, pero digo, se es negro porque no se es no negro, ¿sí? Pero esa relacionalidad igual depende de un régimen exterior también. No, no, por eso la relacionalidad se da sobre un plano de divisiones previamente establecidas, ¿no? Lo que yo llamo también la formación discursiva, ¿no? Uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿por qué Obama era negro? ¿Por qué era negro? ¿Sí? Porque era medio negro, ¿sí? Era medio negro, pero resulta que es negro. ¿Por qué no blanco si era medio blanco? ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, ¿por qué se discute si Evo Morales es indio o es mestizo? ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene? Pero no tiene importancia, pero sí hay una importancia en la medida que los discursos hegemónicos trabajan con identidades fijas que se asignan. Digo, este es negro, este es indio, este es tal, este es homosexual, este es heterosexual, etcétera. Cuando en realidad las identidades no son fijas, no son absolutamente claro. predeterminadas a esta red de definiciones, sino que son más bien relacionales. Cuando digo relacionales, en realidad quiero decir que son puntos en una red muy compleja de posibilidades, ¿no? Más que nada eso, ¿no? Y que efectivamente una cosa es que el indio diga yo soy indio, como el homosexual puede decir yo soy homosexual.
y tiene todo el derecho del mundo de decirlo, ¿no? ¿Se acuerda que Foucault decía, no, yo no soy homosexual, porque eso es una definición que la da el discurso homofóbico, la formación discursiva propia de la psiquiatría y de la ley que establece quién es homosexual o quién es heterosexual. Bueno, yo no soy ni uno ni lo otro. Me resigno, no me resigno a ser definido. Y me defino en todo caso en relación con otra cosa que podría ser, por ejemplo, el deseo. Por ejemplo, ¿no? Yo ahora deseo tal cosa y soy ese deseo, pero mañana quizás deseo otra cosa y seré ese deseo. Quizás en ese sentido por ahí se podría entender un poquito más, pero no creo que esté claro todavía, ¿eh? Tendría que yo mismo que profundizar un poquito en el tema de las identidades relacionales, pero sí en el hecho de los binarismos, que obviamente cada punto se relaciona con el otro, ¿no? Lo que pasa es que hay una dispersión mayor que el binarismo, y en esa dispersión, evidentemente, hay distinto tipo de relaciones. En lo sexual se ve, obviamente, que uno se define en la relación, ¿no? Y eso varía, porque lo relacional implica también la variación, la posibilidad de variar, es decir, siempre todo en contra de la idea de identidad fija y sobre todo fijada, prefijada desde afuera. Creo que con relacional me quise referir más que nada a eso. Por ahí te lo compliqué más todavía, pero es para pensarlo, ¿sí? Esto lo plantea Butler, pero claro, por ahí de un punto de vista muy complicado, ¿no? Pero fíjense que en un punto esto nos va a importar no solo por el tema de género, sino también por las otras cuestiones que planteé, la cuestión del indio, de lo colonial, eh, la cuestión de, bueno, cuando Lemebel, por ahí vamos a leer alguna crónica donde habla de la diferencia entre ser gay y ser loca, ¿no? El gay es de clase alta, ¿no? El gay es de clase alta, por algo es una palabra norteamericana. Nosotros somos locas, somos pobres, somos indias que nos disfrazamos de mujer, ¿sí? Entonces, bueno, eso relacional quise decir por oposición, ¿no? Por oposición, ¿no? Pero que es un discurso en este caso resistente, ¿no? Porque está el discurso hegemónico y el discurso resistente. Que es lo que decíamos antes, si hay posibilidad de una resistencia o no, y de qué manera resistir, de qué manera se puede resistir al discurso hegemónico, ¿no? Cómo correrse de ese discurso y de la definición que me encajan a mí, a cada uno de nosotros, ¿no? Que viene afuera, que viene de afuera. Pero bueno, eso lo podemos dejar para pensar un poco más y leer los artículos de Butler que son un poquito más densos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa? Nos queda un minuto y medio. Igual cualquier cosa, si no me escriben, pueden escribir también, ¿eh? Yo les mandé el mail, ahí mi mail personal, pueden escribir y cualquier cosa antes de la clase, si quieren que revisar algo en particular, vemos. Eh, pero bueno, lean La Última Niebla en todo caso. Y bueno, nos veremos entonces la próxima, a la misma hora, el próximo miércoles a la misma hora. Bueno, nos vemos antes, en realidad, el teórico, porque yo estoy. Pero bueno, que estén bien, cuídense mucho, por favor. Y nos vemos entonces. ¿Sí? Chau. Dale. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. compañeros. Chao, chao. Buena En este semana. momento Muy nos bien. comunicamos. Chao, gracias. Buena Chao, semana. chao. Chau, gracias a ustedes.